Llevo 18 años trabajando como guardia de seguridad en edificios de oficinas en Santiago de Chile. 18 años caminando por pasillos vacíos, vigilando puertas cerradas, monitoreando cámaras de seguridad que muestran siempre lo mismo: nada. He trabajado en rascacielos modernos en Las Condes, en edificios antiguos en el centro histórico, en complejos corporativos en Providencia. Pensé que después de casi 2 décadas en este trabajo ya nada podría sorprenderme. Pensé que había visto todo lo que un guardia nocturno podía ver: robos menores, indigentes buscando refugio, ratas del tamaño de gatos, tuberías que explotan en medio de la noche, cosas molestas, sí, pero explicables, normales, hasta que me asignaron el edificio Moneda, un edificio de oficinas de 12 pisos en pleno centro de Santiago, a 2 cuadras del Palacio de la Moneda. Y ahí descubrí que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica. Cosas que no aparecen en ningún manual de procedimientos de seguridad. Cosas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Mi nombre es Felipe Vargas, tengo 41 años, y lo que voy a contarles comenzó hace 3 meses en ese edificio maldito que nunca debí aceptar vigilar. Trabajo para Seguridad Total, una empresa mediana con contratos en varios edificios comerciales de Santiago. Somos alrededor de 50 guardias en total, rotando entre diferentes ubicaciones dependiendo de las necesidades. Yo prefería los turnos nocturnos. Menos supervisión, menos gente, más tranquilo. Mi turno habitual era de 10 de la noche a 6 de la mañana. 8 horas solo en edificios vacíos. Para algunos eso sonaría aterrador o al menos aburrido. Para mí era perfecto. Me gustaba la soledad, la quietud. Después de 18 años me había acostumbrado al silencio de los edificios de noche, al eco de mis propios pasos en pasillos desiertos, al zumbido constante de luces fluorescentes, al sonido ocasional de un ascensor moviéndose solo porque alguien lo había llamado durante el día y el sistema tenía un retraso. Todos estos sonidos eran familiares, reconfortantes incluso. Era en julio cuando mi supervisor me llamó. Felipe, tengo una asignación nueva para ti. El edificio Moneda. Guardia nocturno permanente. Mejor paga que tu ubicación actual. Interesado. Por supuesto que estaba interesado. Mejor paga significaba poder ahorrar más. Tal vez finalmente comprar ese auto que había estado mirando. ¿Cuándo empiezo? Pregunté. Mañana si puedes. El guardia anterior renunció de repente. Necesitamos cubrir el puesto urgentemente. Renunció. ¿Por qué? Mi supervisor vaciló. Dijo que tenía problemas familiares. Necesitaba un horario diurno. Eso es todo. Acepté sin hacer más preguntas. Debía haber hecho más preguntas. Mi primer turno en el edificio Moneda fue un miércoles. Llegué a las 9:30 de la noche para recibir el cambio del guardia diurno, un tipo mayor llamado Ernesto. Me mostró el edificio rápidamente. El lobby en el primer piso con el escritorio de seguridad. Las cámaras que mostraban cada piso, cada pasillo, cada entrada. El cuarto de control donde estaban todos los monitores, los baños, la sala de calderas en el sótano y los 12 pisos de oficinas arriba. Debes hacer rondas cada 2 horas, me dijo Ernesto mientras me entregaba las llaves. Empezando en el piso 12 y bajando. Verifica que todas las puertas estén cerradas, que no haya luces encendidas innecesariamente, que no haya nadie que se haya quedado trabajando tarde. Procedimiento estándar. Asentí. ¿Alguna cosa en particular que debas saber sobre este edificio? Ernesto me miró con una expresión extraña. Solo, mantente alerta, especialmente en los pisos superiores. ¿Qué quieres decir? Nada, solo hazlo. Y si escuchas algo raro, probablemente sean las tuberías. Este edificio es viejo. Ernesto se fue rápidamente después de eso, casi como si tuviera prisa por salir. Me dejó solo en el escritorio de seguridad. Miré los monitores. 12 pantallas mostrando diferentes ángulos del edificio. Todos vacíos, todos quietos, todo normal. Me serví café de un termo que había traído. Saqué mi libro, una novela de detectives que había estado leyendo, y me acomodé para lo que pensé sería una noche tranquila y rutinaria. Las primeras 2 horas pasaron sin incidentes. Leí, tomé café, caminé un poco por el lobby para estirar las piernas. A medianoche era hora de mi primera ronda. Tomé mi linterna, mi radio y las llaves. El edificio tenía luces que se encendían con sensores de movimiento en los pasillos, pero siempre llevaba linterna por si acaso. Entré al ascensor. Presioné el botón para el piso 12. El ascensor subió lentamente.
Era viejo, de los años 80 probablemente. Hacía ruidos mecánicos mientras subía. Chirridos, chasquidos. Nada preocupante. Solo el sonido de maquinaria vieja. Llegué al piso 12. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba oscuro. Las luces con sensor de movimiento se encendieron cuando salí del ascensor. Iluminaron un pasillo largo con puertas de oficinas a ambos lados. Todo se veía normal. Caminé por el pasillo verificando cada puerta. Todas cerradas con llave. Todas las oficinas oscuras. Llegué al final del pasillo. Había una ventana que daba a la calle abajo. Miré hacia afuera. Santiago de noche. Luces de edificios. Algunas ventanas todavía iluminadas de gente trabajando tarde o viviendo en departamentos cercanos. Autos ocasionales pasando por las calles. Todo normal. Todo como debería ser. Bajé al piso 11. Mismo procedimiento. Verificar puertas. Verificar oficinas. Todo cerrado. Todo oscuro. Pero entonces noté algo. Una de las luces del pasillo estaba parpadeando. No de manera dramática. Solo un parpadeo ocasional. Probablemente necesitaba reemplazo. Hice una nota mental para reportarlo mañana. Continué bajando, piso por piso. 10, 9, 8, todo igual. Pasillos vacíos. Oficinas cerradas. Silencio absoluto excepto por el sonido de mis propios pasos y el zumbido de las luces fluorescentes. Llegué al 5º piso. Y ahí fue donde sentí algo diferente. No puedo explicarlo exactamente. Solo una sensación. Como si el aire fuera más pesado, más denso, como si algo estuviera ligeramente mal, pero no podía identificar qué. Caminé más lentamente por este pasillo, prestando más atención. Las luces aquí también estaban bien, las puertas cerradas, todo parecía en orden, pero esa sensación persistía. Llegué a una puerta final del pasillo, oficina 512. Intenté la manija, cerrada como todas las demás, pero entonces escuché algo. Desde adentro de la oficina, un sonido suave, como si alguien estuviera moviendo papeles. Me quedé completamente quieto, escuchando. El sonido se detuvo. Probablemente fue el viento, pensé, o el sistema de ventilación, pero no había ventanas abiertas. Y el sistema de ventilación hacía un sonido constante, no ese tipo de ruido. Toqué la puerta. Seguridad. Llamé. Hay alguien ahí. Silencio. Nada. Usé mi radio. Controla ronda. Estoy en el 5º piso. Oficina 512. Creo que escuché algo adentro. Deberías verificar las cámaras. Mi propia voz respondió desde la radio. Confundido por un segundo antes de darme cuenta de que había dejado la radio del escritorio encendida. No había nadie en control. Estaba solo. Miré por la pequeña ventana de vidrio en la puerta de la oficina. Oscuridad total adentro. No podía ver nada. Decidí que probablemente había sido mi imaginación. Continué mi ronda. Terminé de verificar todos los pisos y regresé al escritorio de seguridad. Miré los monitores. Revisé específicamente la cámara del 5º piso. El pasillo estaba vacío, como debería estar. La puerta de la oficina 512 estaba cerrada, como la había dejado. Todo normal. Me serví más café. El resto de la noche pasó sin incidentes. A las 6 de la mañana Ernesto llegó para el cambio de turno. ¿Cómo te fue?, preguntó. Bien, respondí. Tranquilo, aunque escuché algo raro en el 5º piso. Oficina 512. Ernesto frunció el ceño. El 5º piso. ¿Qué tipo de sonido? Como si alguien estuviera moviendo papeles. Pero cuando verifiqué no había nadie. Ernesto no dijo nada por un momento. Luego, probablemente las tuberías. Como te dije, este edificio es viejo. Tiene muchos ruidos raros. Asentí. Probablemente. Pero había algo en la forma en que Ernesto lo dijo. Algo en su tono, que me hizo pensar que sabía más de lo que decía. Me fui a casa. Dormí durante el día como siempre después de turnos nocturnos. Regresé esa noche para mi segundo turno. Esta vez cuando hice mi ronda de medianoche, fui directamente al 5º piso. No sé por qué. Algo me atraía ahí. Quería verificar esa oficina de nuevo. Llegué al 5º piso. Las luces se encendieron. Caminé hacia la oficina 512. Me detuve frente a la puerta. Escuché. Nada. Silencio total. Entonces porque sentía que había algo al otro lado de esa puerta. Porque mi instinto me gritaba que me alejara. Sacudí la cabeza. Estás siendo paranoico. Me dije. Es solo una oficina vacía.
Continué mi ronda, pero esa noche cuando regresé al escritorio de seguridad, seguía pensando en esa oficina, en esa sensación. Decidí investigar un poco. Encendí la computadora en el escritorio. Busqué los registros del edificio. Quería saber qué empresa ocupaba la oficina 512. Encontré los listados de inquilinos. Pisos 1 a 4 eran varias empresas de contabilidad y bufetes de abogados. Pisos 6 a 12 eran empresas de tecnología y consultoría. Pero el piso 5 mostraba algo extraño. La mayoría de las oficinas estaban ocupadas, pero la oficina 512 aparecía como vacante. Había estado vacante durante 3 años. 3 años. Ninguna empresa la había alquilado en 3 años. Eso era inusual para un edificio en el centro de Santiago. El espacio de oficina aquí era valioso, porque nadie querría esa oficina específica. Busqué más. Encontré registros antiguos. La oficina 512 había sido ocupada por última vez por una pequeña firma de inversiones. Inversiones Cordillera. Habían estado ahí durante 2 años. Luego, en 2019, súbitamente terminaron su contrato. Dejaron la oficina en medio de la noche. No había más información. Esa noche decidí que necesitaba entrar a esa oficina. Ver qué había dentro que causaba esta sensación extraña. Tenía las llaves maestras. Podía entrar, pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza diciéndome que dejara las cosas como estaban, que no abriera esa puerta. La tercera noche fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Era mi ronda de las 2 de la mañana. Subí al piso 12 como siempre. Comencé a bajar. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Y entonces cuando presioné el botón del ascensor para ir al 5º piso, el ascensor no se movió. Presioné de nuevo. Nada. La pantalla mostraba que estaba en el 6º piso, pero el ascensor no respondía. Probé el botón de emergencia. Nada. Decidí tomar las escaleras. Abrí la puerta de la escalera y comencé a bajar. Las escaleras estaban más oscuras que los pasillos. Solo tenían luces de emergencia. Creaban sombras extrañas. Bajé del 6º al 5º piso. Abrí la puerta que daba al pasillo del 5º y me detuve en seco. Las luces del pasillo estaban apagadas. Todas. Normalmente se encendían con el sensor de movimiento cuando alguien abría la puerta de la escalera, pero ahora estaban completamente apagadas. Saqué mi linterna, la encendí. El haz de luz cortó la oscuridad. Iluminé el pasillo. Vacío, pero había algo diferente. Podía sentirlo. El aire estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar. Mi aliento salía en pequeñas nubes blancas. Eso no tenía sentido. Era julio, pero estábamos en un edificio con calefacción. No debería hacer tanto frío. Caminé lentamente por el pasillo, mi linterna iluminando el camino. Mis pasos sonaban demasiado fuertes en el silencio. Llegué a la oficina 512, y entonces lo escuché. Claramente esta vez. No era mi imaginación. Pasos. Dentro de la oficina. Alguien caminando. De un lado a otro. Como si estuviera paseándose. Me quedé paralizado, mi corazón latiendo fuerte. Había alguien adentro, alguien que no debería estar ahí. Agarré mi radio. Mi mano temblaba ligeramente. ¿Controla? Me detuve. No había nadie en control. Estaba solo, completamente solo en este edificio, con alguien o algo caminando dentro de una oficina que supuestamente había estado vacía durante 3 años. Toqué la puerta, más fuerte esta vez. Seguridad. Abran la puerta. Los pasos se detuvieron. Silencio. Luego, lento, deliberado, escuché pasos acercándose a la puerta. Desde adentro, alguien caminaba hacia la puerta. Iba a abrirla. Retrocedí instintivamente, mi linterna apuntando a la puerta, mi otra mano buscando el spray de pimienta en mi cinturón. Los pasos llegaron a la puerta. Se detuvieron, justo al otro lado. Podía sentir que había alguien ahí, parado justo al otro lado de esa puerta, mirando hacia afuera, aunque no podían verme a través de la puerta sólida. Sabía que estaban ahí. ¿Quiénes? Grité. Esta es propiedad privada. Voy a abrir esta puerta. Y más vale que tenga una buena explicación de qué hace aquí. Silencio. Ninguna respuesta. Respiré profundo. Saqué las llaves maestras. Encontré la correcta. La inserté en la cerradura. Mi mano temblaba. Giré la llave. ¡Clic! La puerta se desbloqueó. Agarré la manija. Conté hasta 3 mentalmente. 1, 2,
3. Empujé la puerta para abrirla. Se abrió rápidamente. Apunté mi linterna adentro. La oficina estaba completamente vacía. No había nadie. No había escritorios. No había sillas. No había archiveros. Solo un espacio vacío con paredes desnudas y piso de baldosa. Y estaba helado. Más frío que el pasillo. Mi aliento era visible en el aire. Pero no había ventanas abiertas. No había explicación para ese frío. Entré lentamente, alumbrando cada rincón con mi linterna. Había 2 habitaciones pequeñas adicionales. Probablemente habían sido oficinas privadas. Verifiqué ambas. Vacías. Completamente vacías. No había nadie aquí, pero había escuchado los pasos. Los había escuchado claramente. Alguien caminando. Alguien acercándose a la puerta. Eso no podía haber sido mi imaginación. Estaba parado en medio de la oficina vacía, dando vueltas lentamente, iluminando las paredes, el techo, el piso, buscando alguna explicación, alguna señal de que alguien había estado aquí. Y entonces mi linterna iluminó algo en la pared. Marcas, arañazos, docenas de ellos, como si alguien hubiera estado arañando la pared con las uñas, profundos, desesperados, formando patrones caóticos. Me acerqué, pasé mi mano sobre los arañazos. Eran reales, no imaginados. Alguien había hecho esto. ¿Pero cuándo? ¿Y por qué? Mi radio crepitó repentinamente. Estática fuerte, luego una voz, distorsionada, apenas comprensible. Sal, decía, sal, de ahí. Miré mi radio confundido. Nadie debería estar transmitiendo en este canal. Felipe, sal, del 5º piso. La voz sonaba urgente, asustada. ¿Quién es esto? Pregunté a la radio. ¿Cómo sabe mi nombre? Solo, ruido, estático. Luego, detrás de ti. Sentí hielo en mis venas. Me giré rápidamente, apuntando la linterna. No había nadie. La oficina seguía vacía. Pero entonces lo sentí. Aliento, en mi nuca, cálido, húmedo, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, respirando en mi cuello. Salí corriendo. No lo pensé, no lo razoné. Simplemente corrí. Salí de la oficina. Corrí por el pasillo. Las luces finalmente se encendieron con mi movimiento. Llegué a la puerta de la escalera. La abrí de un tirón. Bajé las escaleras de 2 en 2. No paré hasta llegar al lobby. Llegué al escritorio de seguridad jadeando. Mi corazón latiendo como loco. Mis manos temblando. ¿Qué carajo fue eso? Susurré. ¿Qué carajo acaba de pasar? Miré los monitores. La cámara del 5º piso mostraba el pasillo. Vacío. Normal. Como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había sentido. Ese aliento en mi cuello. Esa presencia detrás de mí. Eso había sido real. Tan real como cualquier cosa que hubiera experimentado. El resto de esa noche no hice más rondas. Me quedé en el escritorio, mirando los monitores, bebiendo café, tratando de calmarme, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había pasado. Cuando Ernesto llegó a las 6 de la mañana, debió notar algo en mi expresión. ¿Pasó algo?, preguntó. Le conté todo: los pasos, el frío, los arañazos en la pared, el aliento en mi cuello. Cuando terminé, Ernesto suspiró pesadamente. Se sentó. Debí advertirte apropiadamente, dijo. ¿Advertirme sobre qué? Sobre el 5º piso, sobre esa oficina. Ernesto miró alrededor como para asegurarse de que estábamos solos. Luego habló en voz baja. El guardia anterior, el que renunció súbitamente, no fue por problemas familiares. Fue por el 5º piso. Experimentó las mismas cosas que tú. Los pasos, las presencias. Se asustó tanto que renunció después de solo 2 semanas. Y antes que él, hubo otros 3 guardias. Todos renunciaron por la misma razón. ¿Por qué no me lo dijiste antes de que aceptara este trabajo? Porque necesitábamos a alguien. Y pensé que tal vez tú serías diferente, que con tu experiencia podrías manejarlo. ¿Manejar qué exactamente, Ernesto? ¿Qué es lo que está en ese 5º piso? Ernesto negó con la cabeza. No lo sé con certeza, pero he escuchado historias. ¿De cuándo se construyó este edificio? En los años 80. Hubo un accidente. Un trabajador de construcción cayó desde el 5º piso. Murió instantáneamente. Algunos dicen que su espíritu quedó atrapado aquí. Un fantasma.
Dije escépticamente. En serio. Ernesto se encogió de hombros. Llámalo como quieras. Fantasma, espíritu, energía residual. No sé, pero algo está ahí. Algo que no quiere que la gente esté en ese piso. Especialmente en esa oficina. ¿Por qué esa oficina específicamente? Porque ahí es donde cayó. La oficina 512. Esa área era donde estaban instalando las ventanas. El trabajador estaba en el andamio exterior. Algo salió mal. El andamio colapsó. Cayó 12 metros. Murió donde ahora es esa oficina. Me quedé callado procesando esta información. Y la empresa que estaba ahí, Inversiones Cordillera. ¿Por qué se fueron? Ernesto se levantó. Se estaba preparando para comenzar su turno. Escuché que los empleados comenzaron a experimentar cosas. Objetos que se movían solos. Computadoras que se encendían y apagaban. Pasos cuando no había nadie más ahí. Eventualmente era tanto que no podían trabajar. Se fueron. Y nadie más ha querido alquilar ese espacio desde entonces. Genial, dije sarcásticamente. Entonces me asignaron vigilar un edificio embrujado. Nadie dijo que tenías que quedarte. Dijo Ernesto. Puedes renunciar como los otros. Pensé en eso mientras manejaba a casa. Podía renunciar, conseguir otro trabajo, otro edificio, pero parte de mí, la parte terca, la parte que había sido guardia de seguridad durante 18 años y nunca había abandonado un puesto, se negaba. No iba a dejar que un fantasma, si es que eso era lo que era, me corriera de mi trabajo. Esa noche regresé, determinado. Si había algo en ese quinto piso, iba a descubrir qué era. Iba a enfrentarlo. A las 11 de la noche llamé a mi esposa Patricia, solo para escuchar su voz, para recordarme que había un mundo normal ahí afuera. ¿Cómo está el trabajo?, preguntó. Interesante, respondí. Este edificio tiene personalidad. Ella se rió. Todos los edificios viejos la tienen. Ten cuidado. Te amo. Te amo también. Colgamos. Me serví café y esperé hasta medianoche para mi ronda. Esta vez cuando llegué al quinto piso estaba preparado. Había traído más linternas, una cámara de mi teléfono lista para grabar, y determinación de no ir sin importar qué pasara. El ascensor funcionaba esta vez. Subí al quinto piso. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba iluminado normalmente. La temperatura era normal. Todo parecía bien. Caminé hacia la oficina 512. Me detuve frente a la puerta. Respiré profundo. Y hablé en voz alta. No sé si hay alguien o algo aquí. Dije sintiéndome un poco ridículo. Pero este es mi trabajo. Tengo que estar aquí. Y no me voy a ir. Así que si puedes escucharme. Vamos a tener que encontrar una manera de coexistir. Silencio. Nada. Me sentí tonto. Estaba hablándole a una puerta. Pero entonces escuché algo. No pasos esta vez, sino un sonido diferente. Como si alguien estuviera llorando. Suave. Distante. Venía de adentro de la oficina. Saqué las llaves. Abrí la puerta. Entré. La oficina estaba como la había dejado la noche anterior. Vacía. Fría. Con esos arañazos en la pared. Pero el sonido de llanto continuaba. Más claro ahora. Era un hombre. Llorando. Con sollozos profundos de dolor. De desesperación. Y venía de la habitación trasera. Una de las oficinas privadas pequeñas. Caminé hacia allá. Cada paso requería esfuerzo. Cada fibra de mi ser me decía que me fuera, que huyera, pero continué. Llegué a la puerta de la oficina trasera. Estaba cerrada. El llanto venía de adentro. La abrí lentamente. La habitación estaba vacía, pero en la esquina más alejada, el aire parecía distorsionado, como ondas de calor sobre el pavimento en verano, y dentro de esa distorsión, pude ver una forma, borrosa, translúcida, la forma de un hombre, arrodillado, con las manos cubriéndose la cara, llorando. Mi primer instinto fue retroceder, huir, pero me forcé a quedarme quieto, a observar. La forma no me había notado, o si lo había hecho, no le importaba. Simplemente seguía llorando. Sus sollozos llenaban la pequeña habitación. Hola, dije suavemente. Mi voz sonaba extraña en ese espacio. ¿Puedes escucharme? La forma se detuvo. Los sollozos cesaron. Lentamente, muy lentamente. Levantó la cabeza y me miró. No tenía rostro. No exactamente. Podía ver la forma de una cabeza, el contorno de rasgos, pero todo era borroso, indistinto.
como una fotografía desenfocada. Pero los ojos eran claros, 2 puntos de luz brillante, mirándome, llenos de dolor, de soledad, de miedo. No voy a hacerte daño. Dije, no sé qué eres o por qué estás aquí, pero no voy a hacerte daño. La forma se levantó, lentamente. Se movía de manera extraña, como si no estuviera completamente sujeta a las leyes de la física, flotando más que caminando. Se acercó a mí. Yo quería retroceder, quería correr, pero me obligué a quedarme quieto. La forma se detuvo a 1 metro de distancia, examinándome, y entonces habló, no con voz audible, sino directamente en mi mente. No, debería estar aquí. Las palabras eran fragmentadas, difíciles, como si hablar requiriera un esfuerzo inmenso. ¿Por qué no? Pregunté. Peligro, respondió. Caer, morir. No, debería estar aquí. Estás hablando de ti mismo. Pregunté. Del accidente. ¿Cuándo caíste? La forma pareció agitarse. Sus bordes se volvieron más definidos por un momento, luego borrosos nuevamente. Caí, repetía. Caí. Dolor, miedo, oscuridad. Y entonces, atrapado. Aquí, siempre, aquí. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Debe ser terrible, estar atrapado así. La forma se acercó más. Ahora estaba tan cerca que podía sentir un frío emanando de ella, un frío que penetraba hasta los huesos. Ayuda, susurró en mi mente. Por favor, ayuda. ¿Cómo puedo ayudarte? Pregunté. ¿Qué necesitas? Ir, hogar, familia, luz. No, puedo. Encontrar. Atrapado. En oscuridad. Entonces necesitas cruzar. Dije recordando cosas que había leído sobre espíritus atrapados. Necesitas dejar ir este lugar. Seguir adelante. Miedo. Respondió. ¿Qué? Espera. Allá. ¿Qué? Sí. Nada. ¿Qué? Sí. Solo. Oscuridad. Entendí entonces. Este espíritu. Este hombre que había muerto en un accidente terrible. Tenía miedo de lo que vendría después de la muerte. Tenía miedo de que no hubiera nada. Solo vacío. Así que se había aferrado a este lugar. Al último lugar donde había estado vivo. Aunque significara existir en un estado de dolor y soledad. Pero tiene que haber algo más. Dije, no puedes quedarte aquí para siempre. Esto no es vida. Esto es tormento. Ya, no, recuerdo. ¿Cómo? Era, estar, vivo, solo, recuerdo, dolor, caída, y después, esto, frío, oscuridad, soledad. Déjame ayudarte. Dije, déjame encontrar a alguien que pueda guiarte. Un sacerdote tal vez, o alguien que entienda de estas cosas. La forma retrocedió súbitamente, como si hubiera dicho algo que la asustó. No, sacerdote, no, luz, duele, luz, duele. Bien, está bien. Dije levantando las manos en un gesto calmante. Sin sacerdote, sin luz, solo, quédate aquí entonces. Pero por favor, deja de asustar a la gente. Deja de hacer ruidos, de moverte por ahí. Está asustando a todos. La forma se quedó quieta, considerando. Luego, solo, quiero que alguien sepa que estoy aquí. Que no, estoy solo, completamente solo. Ahora lo sé. Respondí. Sé que estás aquí, y vendré a visitarte. Si quieres, durante mis rondas. Puedes hablar conmigo. No tienes que estar solo. La forma pareció brillar un poco más. Los bordes se volvieron más definidos. ¿Vendrás? Preguntó. ¿Verdad? Sí, prometo. Vendré cada noche. Hablaremos. Y tal vez, con tiempo, puedas encontrar el valor para seguir adelante. Para encontrar lo que sea que esté esperándote. La forma asintió, o al menos hizo un movimiento que parecía un asentimiento. Gracias, susurró. Primera, amabilidad, en mucho tiempo, y entonces comenzó a desvanecerse, no de manera violenta, sino lentamente, pacíficamente, como niebla dispersándose, y mientras desaparecía pude ver algo en esos ojos brillantes. No miedo, no dolor, sino esperanza, pequeña, frágil, pero esperanza al fin.
Desapareció completamente. La habitación se volvió normal. La temperatura subió. El aire se sintió más ligero. Me quedé ahí parado durante el largo rato, procesando lo que acababa de pasar. Había hablado con un fantasma, un espíritu, una entidad, como quieras llamarlo, y había prometido ayudarlo, o al menos acompañarlo. Regresé al escritorio de seguridad. Me senté. Me serví café con manos que todavía temblaban ligeramente. Las siguientes semanas desarrollé una rutina. Cada noche durante mi ronda de las 2 de la mañana iba al 5º piso, a la oficina 512, y hablaba. A veces el espíritu aparecía, a veces no, pero cuando aparecía hablábamos. Aprendí más sobre él. Su nombre había sido Rodrigo Sánchez. Tenía 32 años cuando murió. Estaba casado. Tenía un hijo pequeño. Había estado trabajando en la construcción del edificio para ganar dinero extra, para comprar una casa para su familia. Y entonces el accidente, el andamio que se rompió, la caída, el impacto, y después, oscuridad, confusión, y el lento darse cuenta de que estaba muerto pero no se había ido, que estaba atrapado. Le hablé sobre mi vida, sobre Patricia, sobre mis hijos ya adultos, sobre mis 18 años como guardia de seguridad, sobre el mundo afuera que seguía girando mientras él estaba atrapado aquí. Y lentamente, muy lentamente, Rodrigo comenzó a cambiar. Los bordes de su forma se volvieron más claros, más definidos. Su voz en mi mente se volvió más fuerte, menos fragmentada, y el miedo en esos ojos brillantes comenzó a disminuir. Un mes después de nuestro primer encuentro, Rodrigo me hizo una pregunta. Felipe, mi familia, ¿todavía viven en Santiago? Probablemente, respondí, porque quiero verlos una última vez antes de irme. Creo que estoy listo para irme. Investigué. Encontré información sobre Rodrigo Sánchez. Su esposa todavía vivía en Santiago. Su hijo ahora tenía 22 años. Estudiaba en la universidad. Le conté esto a Rodrigo. Él pareció, no sé si los espíritus pueden llorar, pero pareció emocionado. Están bien, sin mí. Están bien. Sí, dije, están bien. Tu hijo creció. Tu esposa siguió adelante. Vivieron sus vidas, como tú habrías querido. Rodrigo asintió. Entonces, es hora de dejar ir. ¿Estás seguro? Pregunté. Sí, respondió. Ya, no, tengo miedo. Gracias a ti, aprendí que no estoy solo, que hay bondad todavía. Sí, hay bondad aquí. Debe haber algo bueno allá también. No sé qué hacer. Admití. ¿Cómo te ayudo a cruzar? Solo, quédate conmigo, dijo. Hasta el final. Me quedé esa noche en la oficina 512. Rodrigo se paró en el centro de la habitación vacía y cerró los ojos, o al menos pareció cerrarlos, y comenzó a brillar, más y más brillante. La habitación se llenó de luz, no luz física exactamente, sino algo más, algo que no puedo describir con palabras. Y en esa luz, vi cosas, rostros, figuras, extendiéndose hacia Rodrigo, llamándolo, dándole la bienvenida. Vi una mujer, mayor ahora, pero reconocible de las fotos que había visto. Su esposa, muerta también aparentemente, esperándolo. Vi un hombre mayor, su padre tal vez, y otros, familia, amigos, todos esperando. Rodrigo los vio también, extendió sus manos hacia ellos, y caminó hacia esa luz, hacia esas figuras, y justo antes de desaparecer completamente, se giró hacia mí. Gracias, Felipe, por recordarme que valía la pena esperar por esto. Y entonces se fue. La luz se desvaneció. La oficina quedó normal, vacía, silenciosa, pero no se sentía embrujada ya. Se sentía pacífica. Me quedé ahí sentado en el piso durante largo rato, llorando. No sé por qué exactamente. Tal vez por Rodrigo, por los 38 años que había perdido, por su familia que había vivido sin él,
O tal vez lloraba por mí mismo, por la belleza extraña de lo que acababa de presenciar. La prueba de que hay algo más allá de esta vida, que la muerte no es el final. Regresé al escritorio de seguridad. Esa fue la última noche que trabajé en el edificio Moneda. A la mañana siguiente, cuando Ernesto llegó, le conté todo. Él me miró con una mezcla de asombro e incredulidad. Se fue, dijo. Realmente se fue. Sí, respondió. Encontró paz. Encontró el camino a casa. Ernesto sonrió. Bien, es bueno. Ese pobre hombre sufrió suficiente. Renuncié una semana después. No porque tuviera miedo, no porque el edificio me molestara, sino porque ya no podía hacer este trabajo de la misma manera. Ya no podía caminar por edificios vacíos sin preguntarme quién más podría estar ahí, qué otras almas perdidas podrían estar esperando, buscando ayuda, y no sabía si tenía la fuerza para ayudar a otro como había ayudado a Rodrigo. Ahora trabajo en seguridad diurna, en un centro comercial, rodeado de gente, de ruido, de vida. Es más fácil así. Pero a veces, en las noches cuando no puedo dormir, pienso en Rodrigo, en ese espíritu atrapado que pasó casi 40 años en esa oficina fría, solo, asustado, esperando, y pienso en cuántos otros como él hay ahí afuera, en edificios viejos, en casas antiguas, en lugares donde la tragedia dejó su marca. ¿Cuántas almas están atrapadas, esperando que alguien, cualquiera, las note, les hable, les ayude a encontrar el camino a casa? Mi nombre es Felipe Vargas. Tengo 41 años. Fui guardia de seguridad nocturno durante 18 años. Y durante 3 meses escuché pasos en el piso vacío de un edificio en el centro de Santiago. Pasos que resultaron ser el espíritu de un hombre llamado Rodrigo Sánchez, un trabajador de construcción que murió en un accidente en 1983. Ayudé a Rodrigo a encontrar paz, a cruzar hacia lo que sea que nos espera después de la muerte. Y esa experiencia cambió todo para mí. Cambió cómo veo el mundo, cómo entiendo la vida y la muerte. Porque ahora sé con certeza absoluta que hay más, que la muerte no es el final, que los que perdemos no se van completamente. Algunos quedan atrapados, perdidos, esperando. Y si alguna vez te encuentras en un edificio viejo, en una casa antigua, y escuchas pasos cuando no debería haber nadie más ahí, no huyas inmediatamente. No asumas que es tu imaginación. Detente, escucha y tal vez, solo tal vez, hay alguien ahí. Alguien que necesita ayuda. Alguien que ha estado esperando. Por años, por décadas. Porque alguien los escuche, los ayude a encontrar el camino a casa. No digo que debas buscar estas experiencias. No digo que debas entrar en situaciones peligrosas. Pero si te encuentras con algo, con alguien que no pertenece completamente a nuestro mundo, recuerda, ellos fueron personas una vez, con vidas, con familias, con sueños, y merecen compasión, merecen ayuda, merecen encontrar paz. Eso es lo que aprendí en el edificio Moneda, en esa oficina 512 donde escuché pasos en el piso vacío, donde conocí a un espíritu atrapado, y donde presencié algo hermoso y aterrador al mismo tiempo. La prueba de que hay misterio en este mundo, que hay cosas paranormales, cosas que la ciencia no puede explicar, cosas que desafían toda lógica, pero también hay bondad, hay esperanza, hay amor que trasciende incluso la muerte. Y esa es la lección más importante, la que cargo conmigo cada día. Han pasado 3 meses desde que dejé el edificio Moneda, 3 meses desde que ayudé a Rodrigo a cruzar, y en ese tiempo he dormido bien, sin pesadillas, sin miedos, pero hay algo que nunca podré olvidar. Esa última imagen, cuando Rodrigo caminó hacia la luz, hacia los brazos de su esposa, hacia su familia, la expresión en su rostro, en lo que podía ver de su rostro, no era solo paz, no era solo alivio, era alegría, pura, absoluta, alegría. Después de casi 40 años de soledad y oscuridad, finalmente había encontrado luz, finalmente estaba en casa, y esa imagen, esa visión de un alma perdida encontrando finalmente su camino, es algo que me da esperanza. Esperanza de que no importa qué tan perdidos estemos, no importa qué tan oscuro sea el camino, siempre hay luz esperando, siempre hay amor esperando. Solo necesitamos tener el valor de buscarlo, de caminar hacia él, de dejar ir lo que nos ata a la oscuridad. Y si algún día, cuando mi tiempo en este mundo termine, me encuentro confundido, perdido,
atrapado entre este mundo y el siguiente. Espero que haya alguien ahí, alguien como yo fui para Rodrigo, alguien que se tome el tiempo para notar, para escuchar, para ayudar, porque al final, eso es lo que todos necesitamos. Alguien que nos vea, que nos escuche, que nos ayude a encontrar el camino a casa.